Bien, amados, vamos a ir a continuación nuevamente, como les había indicado, al libro de Nehemías. Amén. Nehemías. Amén. Y cuando esté allí, un fuerte amén. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 4 es nuestro capítulo de hoy. Y como usted puede ver en la pantalla, tenemos como por título: Sirviendo, hermanos, ante la oposición. Nehemías capítulo 4. Habíamos hablado esta mañana del libro de Nehemías y básicamente habíamos dado a entender esa importancia, hermano, en la obra del Señor, cómo interesarnos en la obra del Señor. Después, y realmente, hermano, debo decir que Nehemías tuvo una batalla increíble. Si pensamos que el principio era solo dolor y afrenta, como lo menciona la palabra en el capítulo 1 de Nehemías, aquí viene la cosa, se vuelve peor. Y esta es la situación. Cuando uno está sirviendo al Señor, cuando usted desea servir al Señor, cuando usted quiere participar en la obra del Señor, siempre va a haber una oposición. Una pregunta clave aquí es: ¿cuál es mi oposición? Muchos de nosotros pueden tener una oposición distinta a otros. Otros pueden ser la misma familia que les rodea. Otros pueden tener una oposición, tal vez sea en su trabajo, tal vez sea en el lugar donde usted tal vez usualmente habita o va y compra, o en su vecindario. Oposición puede encontrarse en todos los lugares, ¿ok? Y la pregunta aquí es: ¿cómo nosotros podemos hacer afrenta ante esa oposición? Por eso puse por título: Sirviendo ante la oposición. Y hay una realidad en la oposición, y es el hecho de que yo esta mañana le decía, mientras muchas veces nos dividimos o hacemos como que no hacemos nada en la casa del Señor, y como que habiendo necesidad en la casa del Señor, o habiendo ministerio donde servir, o habiendo algo que hacer por el Señor, como que no reflexionamos en el hecho de que deberíamos estar activos en el servicio al Señor, porque el diablo también está activo. Y si el diablo está activo, ¿por qué yo tengo que quedarme quieto? No puedo quedarme quieto. Tengo que avanzar. Como creyente tenemos que avanzar. Al aprender, hermanos, siempre uno siempre está aprendiendo. Amén. Uno no puede pensar que ha llegado a la cúspide del conocimiento. ¿Sí? Siempre hay un aprendizaje. Y cuando uno aprende, lo bonito de la congregación, lo bonito del ministerio aquí en la iglesia, es que aprendemos juntos, ¿sí? Y juntos también podemos enfrentarnos ante la oposición. Muchos enfrentamos la oposición de una forma diferente. Quizá eres tal vez de esas personas que tal vez les da miedo, que se paralizan, que les da pánico escénico, que sudan frío, que sudan caliente, que sudan tibio cuando hablan a una persona. Quizás de pronto yo no sé orar, no he tenido la práctica, me da miedo orar en público, me da pena. Quizás te mueves pero bajas la cabeza y sigues. Y quizás eres de esa persona que tal vez tienes una oposición aún contigo mismo. Y estamos entrando, hermano, en una nueva etapa como iglesia, una etapa donde nuestro enfoque ha sido puesto en un lema, y es: Cristo merece lo mejor. Lo único que yo puedo decir, hermanos, es que el enfoque en el Señor es también el enfoque en la palabra de Dios. Y ese enfoque en la palabra de Dios me va a ayudar a enfocarme en los demás, en el evangelismo y en muchas otras áreas que yo como cristiano debo hacer. Sí, recuerdo que
No sé si recuerda la historia del pastor que la contó aquí, el niño, el joven que vino a la iglesia y que escuchaba aquí una cosa, escuchaba aquí la otra, y entonces que se iba a ir y qué sé yo. Y el pastor le puso como prueba el vaso para que andara con el vaso, y entonces mientras él andaba con el vaso rebosando de agua, al final se le preguntó: ¿escuchaste algo? No escuchó nada. Y probablemente hablaron, pero lo más indicado era que mientras él estaba tan pendiente y enfocado en ese vaso de agua, pues cuando uno está enfocado también, esa es la mira. La mira es el Señor, la mira es el ministerio, lo que Dios me ha colocado. Y a veces uno se sale de ese enfoque y encontramos esa misma oposición con uno mismo. Satanás, hermanos, no nos va a permitir hacer una gran obra con el Señor. Él se va a oponer a nosotros y puedes estar seguro que Él te va a estar atacando. Satanás siempre odia la obra. Tal vez nos odia porque Él odia a Dios en cierta manera. La oposición, hermano, no es solo una evidencia de que Dios está bendiciendo, sino que también es una oportunidad para crecer. Eso lo dijo Warren Wiersbe, un importante escritor, teólogo de años atrás. Repito, dice que la oposición no es solo una evidencia de que Dios está bendiciendo, sino que también es una evidencia, es una oportunidad para crecer. Porque cuando hay oposición, tú no te quedas quieto, ¿cierto? Tú empiezas a orar, tú empiezas a humillarte y dices: Señor, esto está fuerte. Señor, esto está pesado. Señor, ayúdame. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin pruebas, dijo Charles Spurgeon. Romanos 8:37 dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta sección del libro de Nehemías trata con una oposición. Vamos a ver diferentes escenarios, lugares donde viene la oposición. Y realmente lo más importante es ver esa oposición que viene de afuera, ¿ok? Cada creyente puede vencer la oposición al practicar las reacciones piadosas a la oposición que vamos a ver en este pasaje. La primera de ellas, y es que ante la oposición ora, ¿ok? Vuelvo y reindico. Si hay algo, hermano, que usted va a encontrar en Nehemías, es ese pilar. El pilar de la oración. Le llamo pilar porque es una base. Un pilar es algo que es sólido, que no se derrumba como una roca, y es donde tú construyes. El pilar para todo creyente debe ser la oración. Esta mañana uno de nuestros puntos era parte de eso. Orar, pero no era orar, sino que en la oración es donde la oración de Nehemías en el capítulo 1, él se involucró. Pero aquí viene otro tipo de oración. Aquí viene una oración que va contra la oposición. Si usted va conmigo allá a Nehemías capítulo 4, vamos a leer los primeros 3 versículos. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, ¿quién? Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Hasta aquí, hermano, lo primero que usted tiene que entender antes de entrar a esa oración opositora que puede interceder por nosotros, lo primero que usted va a entender aquí es lo siguiente, y es que la oposición siempre va a buscar una ridiculización. Cuando tú encuentras oposición en el ministerio como cristiano, el ministerio mismo te va a ayudar, ¿cierto? Tú vas a estar sirviendo, pero la oposición va a buscar ridiculizar. ¿Qué significa eso? Que se van a burlar de ti. Lo que acabamos de leer era más que el simple hecho de una burla.
y hablemos un poco de este personaje, Sanbalat y Tobías. Como lo habían dicho por ahí, archienemigos de Nehemías. Esta gente no quería ver la obra de Dios en pie. ¿Qué era esta gente, estos dos personajes que querían hacer en la vida de Nehemías? La reacción, primero vemos en los primeros dos versículos que acabamos de leer, note la reacción de Sanbalat. Dice que se enojó en el versículo 1 y se enfureció en gran manera. No solamente vemos una reacción enfurecida, sino que es el enojo extremo, hermano, cuando alguien busca, cuando alguno busca el bienestar del pueblo de Dios. Ahí se ve el motivo de su corazón, y la burla que hay aquí del pueblo de Dios viene de su rencor hacia ellos. Probablemente Sanbalat no solamente estaba rencoroso con el pueblo de Dios, sino con Dios mismo. Es muy probable que el bienestar de Jerusalén era contrario a sus propios intereses personales. Su burla se enfocaba en lo más pequeño, en lo débil que era el pueblo en comparación con el tamaño del proyecto planificado. Porque la planificación que quería hacer Nehemías era construir los grandes muros de la Jerusalén. Y yo no sé si usted, los que han ido a Jerusalén han notado lo grande que es esta ciudad. Y yo me imagino nomás lo único que queda del muro del templo de Salomón, el muro de los lamentos, es un muro grandecito. Pero un muro fortificado como el que tumbó el Señor cuando el pueblo entró a Jericó, era un muro grande, hermano. Era un muro pesado, era un muro inmenso. O sea que el proyecto era masivo, era grande. ¿Y qué quería hacer Nehemías? Reconstruir las grandes murallas de Jerusalén. Quería reconstruir lo que era el pueblo de Dios, y esa era la planificación. Pero la burla era, pero estos judíos, ¿qué es lo que quieren hacer? Ahí es donde lo encontramos en el versículo 2. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les va a permitir volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? Y eso prácticamente se resume en una burla, como si alguien estuviera gritando a sus oídos: es imposible, nunca lo vas a lograr, no eres nadie por hacer algo tan grande. Y no solamente eso, mire conmigo el versículo 3, la reacción de Tobías. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Sí sabe lo que están queriendo decir? Que si estando el muro iba a ser tan débil y tan malo, que así subiera una zorra, que era un animal diminuto, pequeño y liviano, se subiera a la primera piedra, todo el muro se iba a derrumbar. Y así mismo era la burla de Tobías. Lo acompañaba entonces la presencia del ejército de Samaria, el cual intenta entonces hacer sentir incapaz al pueblo de Jerusalén. Y era una burla constante mientras el pueblo de Dios, el remanente, estaba trabajando ahí en las murallas día y noche. Había una burla y una burla tras otra. Y era un equivalente de: aun si llegas a hacerlo, nunca te va a durar. Y estos eran los enemigos comunes de Nehemías, y tal vez comunes para ti, para mí. Usualmente nosotros vamos a encontrar personas que se van a burlar de ti, personas que van a hacer escarnio, quién sabe, no sé. Una vez yo entré a YouTube, me dio curiosidad y yo empecé a buscar y dije: bueno, ¿cómo evangelizar? Yo escribí, creo, evangelismo en las calles. Ya en Latinoamérica acostumbramos a evangelizar en los parques, a decir el evangelio así al parque y al aire libre, ¿ok? Y yo me acuerdo una vez que yo entré a YouTube y yo: ¿cómo lo harán allá en Jerusalén? Y yo escribía en YouTube cómo evangelizan en Jerusalén. Y había un cristiano parado ahí en medio de una calle ahí en Jerusalén, y estaba dando el evangelio, estaba hablando de Cristo. Ni siquiera hablaba muy duro, hablaba suavecito ahí. Y un par de judíos ortodoxos vinieron y empezaron a decir blaca, 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 blaca en su idioma. Y lo único que vi que me dolió fue el escupido que le hicieron. Y se decían una cosa y una oposición tras otra. No quiero ni imaginar lo que pueden hacer en China.
Hermanos, yo no sé cuál es tu posición, pero una cosa sí sé, y es que Nehemías, la única manera en que trabajó con la oposición fue entrando en oración. Y esa oración se encuentra en el versículo a continuación. Cuando ellos se estaban burlando, tú tienes que entender lo siguiente, que esa oración busca la justicia de Dios. La oración busca la justicia de Dios. Esto es lo que nosotros le llamamos como una oración imprecatoria. Es la oración que busca la justicia divina de Dios en ciertos actos. ¿Sí? No es la oración que quiere buscar la venganza. Algunos hermanos decían, amigos míos decían, Señor, yo sé que tú no te gusta la venganza, pero úsame como tu instrumento para esta persona. Bromas así se hacen allá en la universidad. La oración, hermanos, imprecatoria, era una oración que pedía se demostraba esa angustia, y era una angustia por ese aprobio, por ese escarnio que se estaba haciendo tanto a la persona, tanto a él o al pueblo de Dios. Y ese mismo escarnio, siempre había alguien que oraba este tipo de oración. Mira lo que dice Nehemías, versículo 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y esta es una oración imprecatoria, ¿ok? Nehemías nos hace entender que después de tanta oposición, hermanos, tú puedes llegar a orar si en tu ministerio, en tu servicio, encuentras una debilidad, una oposición, algún tipo de oposición, y esa oposición tiene que ver con ese tipo de escarnio o amenaza o burla, que es lo que usualmente nosotros encontramos como creyentes. Lo mejor que uno puede pedir es la justicia del Señor, porque cuando pedimos porque el Señor haga justicia en esa persona, probablemente hasta lo salve. Y es algo bonito, hermanos, entender que Nehemías, él no se desenfocó. No se nos muestra en la Biblia que él se haya desanimado. No se demuestra que él se haya puesto a llorar en desánimo, sino todo lo contrario. Dijo: Señor, tú te encargas de estos, y te pedimos que tú no cubras su iniquidad, ni su pecado se ha borrado, porque te están tirando a ti, Señor, a lo que están edificando tu muro. Y su oración, hermano, reactiva, demuestra su dependencia en el Señor. ¿Qué tanto dependemos del Señor cuando oramos? Su oración fue lo que se llama una oración, como lo había comentado, imprecatoria. Y Nehemías veía que la obra de reconstruir los muros era una obra de Dios. Entonces, que los que se oponían también se oponían a Dios, se oponían al Señor. Y en su oración no está pidiendo calamidad sobre sus enemigos, sino que está pidiendo que Dios haga su justicia, que el interés mayor es la justicia de Dios en todo. Hermano, usted cuando está sirviendo en la casa del Señor está haciendo la obra de Dios. No es su obra, no es su ministerio. Lo decimos así para que usted se conecte, pero usted y yo sabemos que no es su ministerio, no es algo suyo, es del Señor. Por tanto, si alguien se burla, no solo se está burlando de usted, se está burlando del Señor. Con más razón, Dios está viendo ese escarnio, Dios está viendo esa angustia, y tú puedes orar y entregársela al Señor. Señor, aquí está pasando esta oposición, yo quiero seguir adelante, pero tengo esta debilidad, tengo esta oposición, ayúdame. Y esa era la oración de Nehemías. Entonces la acción del pueblo fue que ellos siguieron edificando. Vea conmigo el versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. Qué bonito, hermano. Qué bonito que todos que estuviéramos aquí usáramos por lo menos uno de esos dones que el Señor nos ha dado. Todos estarían edificando porque todos estarían animados para trabajar. Hermano, aún en la oposición tú tienes que mantener el ánimo al frente. Tú vas
vas a encontrar oposición, pero tú vas a seguir y vas a decir: Señor, yo tengo este problema, tengo esta situación, yo quiero seguir, ayúdame, dame ánimo para trabajar. Y entonces Nehemías sigue mostrándonos que la importancia de la oración. Y yo no sé si usted, yo creo que usted ha escuchado hablar de este personaje, George Mueller. Permítame introducirle al señor Mueller. El señor Mueller fue un misionero en Inglaterra, y fundó un orfanato. Ese es el famoso hombre del orfanato de niños. Eso lo hizo a mediados del siglo XIX. A través de los años él hospedó a unos 10,000 niños y él nunca cobraba y no recibía ayuda del gobierno, pero nunca les faltaba nada. Su reacción a cada necesidad simplemente era la oración. George oró y le pidió a Dios que le proporcionara un edificio, personas que lo supervisaran, muebles y dinero para comida y ropa, y Dios contestó sus oraciones. Entonces las necesidades del orfanato fueron satisfechas cada día. Y a veces una persona adinerada enviaba una gran cantidad de dinero, o un niño daba una pequeña cantidad recibida como regalo o por hacer las tareas del hogar, y muchas veces la comida, los suministros o el dinero llegaban en el último minuto. Pero Dios siempre proveyó sin que George le dijera a nadie sobre sus necesidades. Él solo oró y esperó en Dios. Los niños están vestidos y listos para ir a la escuela, pero no hay comida para ellos, informó George Mueller a la encargada del orfanato. George le pidió que llevara a los 300 niños al comedor y los sentara en las mesas. Dio gracias a Dios por la comida y esperó. George sabía que Dios proveería la comida para los niños como siempre lo había hecho. Y en cuestión de minutos, un panadero llamó a la puerta. Señor Mueller, dijo, anoche no pude dormir. De alguna manera sabía que necesitaría pan esta mañana. Me levanté y horneé 3 lotes para usted. Aquí se los traigo. Y pronto hubo otro golpe en la puerta. Y era el lechero. Su carrito se había averiado frente al orfanato. La leche se iba a echar a perder por cuanto mientras se arreglaba la rueda. Así que le preguntó a George si le vendría bien un poco de leche gratis. Y George sonrió cuando el lechero trajo 10 latas grandes de leche y fue suficiente para los 300 niños sedientos. Hermanos, son historias reales. Él nunca contó sus necesidades. Lo sabemos porque él tenía un diario y él escribió todo eso. Cuando él murió, entrega su diario. Y qué historia más impactante nos deja como en la vida de un creyente. Pero no fue el único que sufrió escarnio o sufrió necesidad o sufrió necesidades más allá de lo que podemos imaginar. Aún no sé si usted recuerda este pasaje en 1 Samuel 17, 42, 43 dice que cuando el filisteo miró y vio a David hablando de Goliat, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. No fue el único. También en Lucas capítulo 22 encontramos lo siguiente diciendo: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otros muchas cosas injuriándole. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Aún Hebreos 11:36 nos menciona: experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Saben? Aún en Filipenses hay otro versículo antes de allá. Hay que entender, hermanos, que la preocupación es una conversación que tiene contigo mismo acerca de cosas que no puedes cambiar.
La oración entonces es una conversación con Dios acerca de lo que Él sí puede cambiar. Autor desconocido. Filipenses nos menciona y nos recuerda la hermosa promesa cuando dice el Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al punto al que voy, hermano, es que mientras tú estés sirviendo vas a encontrar oposición, pero ante esa oposición, que aún puede ser la misma necesidad, tú te vas a mantener orando y sigues trabajando, como los del versículo 6. Decía que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. El segundo, hermano, es ante la oposición, anima. El ánimo para trabajar lo encontramos en el versículo 6. Pero mire conmigo lo que dice el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran ¿qué? Reparados. Nehemías 4:7. Porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dice el versículo 10: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares, de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis. Delante de ellos acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Qué interesante, ¿no? O sea, el tremendo complot que estaban haciendo para destruir y cesar la obra del Señor. Pero aún en esa oposición, Nehemías, en vez de ponerse a correr, a llorar o gritar, Nehemías dice: somos poquitos los que estamos acá, pero ustedes traigan a su familia y ustedes traigan aquí y ustedes tres que están ahí, háganse aquí, y entonces en esta parte ustedes van a proteger. Tú que eres el hombre, ten la espada ahí y manténla allá. Entonces tú con tus hijos vaya hasta acá y coge tu espada y protégelos y protege esa parte. Y disparció por todo el lugar y por todo el muro a los que estaban protegiendo. Estaban protegiendo cierta zona. ¿Qué fue lo que pasó? Nehemías dijo: señores, lo que se viene es bueno, porque tenemos un Dios grande. No hay que temer. Y lo dice nuevamente: no temáis delante del Señor. Acordaos delante del Señor, grande y temible, y pelead, pelead y pelead. Eso fue lo que básicamente Nehemías le dice al pueblo: pelead vuestras batallas, pelead por el pueblo de Dios, pelead por la casa de Dios, pelead con el enemigo por el ministerio que tú estás haciendo al Señor. Pelead. ¿Y sabe qué es lo bonito? Lo mismo que me recuerda Santiago: resistid al diablo y ¿qué? Y él huirá de vosotros. Dice la Biblia que el Señor desbarató el consejo de estos hombres y que cuando ellos supieron esto, el complot se acabó. ¿Qué hicieron? Cada uno volvió a donde estaba trabajando. No se relajaron, no se pusieron a dormir, no se fueron a comer. Dice la Biblia clarito, hermanos, clarito en el versículo 15 al final: cada uno a su tarea. No paraban.
Estos hermanos, bueno, no eran hermanos, bueno, sí, era el pueblo de Dios, pero no paraba de trabajar. Y seguía y seguía y seguía. Y era lo que Nehemías le estaba diciendo al pueblo: ustedes sigan trabajando, que el Señor está con ustedes. No teman, porque el Señor tiene una gran obra aquí. Y no vamos a parar hasta que la obra esté terminada. Pero aconteció entonces que los enemigos del pueblo de Dios, ellos iban aumentando su estrategia de hacerles burla, de intimidarles. Primero el versículos 7 y 8. Y quizás los planes del enemigo que conspiraron se hicieron conocer entre los muros del pueblo, o por la palabra de comerciantes de la región. Y entonces la reacción del pueblo fue una evidencia que ellos escucharon de la conspiración del enemigo. En el versículo 10 vemos la intimidación de los enemigos, lo que ellos estaban haciendo para frustrar el plan, la construcción del Señor. Y vieron aún mayor su debilidad, la cantidad del trabajo que les quedaba por hacer. Y ellos estaban agobiados, preocupados, solo habían completado la mitad del muro. Su fatiga daba lugar a su desánimo. Y en ese una y otra cosa, pero con todo y eso encontraron ánimo en el Señor. Nehemías era un animador, hermano. Con tanto trabajo que tenían, animó al pueblo. Porque ante la oposición, hermano, tú también tienes que animarte y tal vez animar a otros. Busca animar a los que están haciendo la obra. Busca animar a los que están haciendo la obra. Entonces, hermano, Nehemías nos muestra aún en versículos que acabamos de leer ese gran ánimo que le está dando al pueblo del Señor. Y la acción del pueblo fue: sigan edificando. La acción de Nehemías: hay que seguir edificando. El escritor Wiersbe dice: el miedo y la fe, ¿qué dice? No pueden vivir juntos en el mismo corazón. Ya lo había dicho antes, que el enemigo de la fe, ¿qué es? El miedo. Si tú tienes miedo, y es lógico, no sé si tú alguna vez has logrado, si tienes un celular con Biblia, escribe en el buscador de esa Biblia, tú puedes buscar palabras ahí y puedes escribir: no temáis. ¿Cuántas veces sale esa palabra en la Biblia? En toda la Biblia el Señor siempre está animándonos a no temer, porque ese es el enemigo. Y Wiersbe dice que el miedo y la fe no pueden vivir juntos en el mismo corazón. La acción del pueblo, hermanos, era seguir edificando. ¿Cuál es la acción que tú vas a hacer ante la oposición? Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aún en el versículo capítulo 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y este versículo más, primera de Pedro 5:9, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ante cada oposición, hermano, usted lo único que tiene que hacer es seguir adelante en ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. No se deje tumbar, no le dé miedo. El pueblo de Dios tuvo miedo, porque de qué otra manera Nehemías les dice: hey, no temáis, no temáis. Cada uno aguante la obra un momento en lo que protegemos aquí y confíen en el Señor. Pues ellos hacen eso, confían en el Señor, termina el complot y vuelven cada uno a su tarea. Ante la oposición, hermano, no solamente ora, sino también anima. Y por último, ante la oposición, continúa. Son pequeños pasos que Nehemías nos muestra. Si usted va conmigo ahí al versículo a continuación, vamos a ir al versículo 16. Antes que nada, el versículo 11, hermano,
quiero que lea conmigo un momento el versículo 11. Dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y que los matemos y hagamos cesar la obra. Una cosa que usted debe entender es que en la oposición, cuando usted está sirviendo, probablemente la oposición va a buscar amenazarle. Va a haber algún tipo de amenaza muchas veces. Y esto es específicamente cuando uno también sale afuera y va a hablar de Cristo a alguien, o vas a Walmart o vas a algún lugar. El pastor me decía que cuando él estaba con Westgate, una vez fueron a un lugar aquí atrás no, sino bien arriba, a un vecindario, y que entraron allí y el celador, y estaban tocando puertas, y el celador los quiso sacar y él quiso hablar con el vigilante. Y el vigilante estaba ahí diciendo: no, ustedes están haciendo soliciting y eso no es permitido. Y entonces, y tenía una oposición y era una tras las otras, y su acción era como la de Sanbalat, con una reacción en cadena de furia, como si estuviese peleando con el mismo Dios. Y el hombre estaba ahí y el pastor estaba ahí, y me decía él que al final pues él cedió, nos fuimos, no hubo problema. Pero después se enteran, pues salir a ganar almas, hermano, no es soliciting. Usted no está solicitando nada, usted solo está dando algo. Es diferente. ¿Qué es el punto aquí, hermano? Que siempre la oposición va a buscar probablemente una amenaza. Así que para perseverar, hermano, Nehemías lo que hizo fue que no ignoró la amenaza. Él no la ignoró. Mire conmigo el versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos, ¿qué decía? Trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. No era alguien que se relajó. Él sabía que había amenaza. Él sabía que le iban a caer en cualquier momento, y puso ahí gente que estuviera pendiente. Tuvo cautela. Y leyendo un poco más, versículo 17 dice: y los que edificaban en el muro, los que acorreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la obra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Sabe qué quiere decir eso? El símbolo de la trompeta, el sonido de la trompeta, cuando la sonaban, era símbolo de guerra. Era la alarma, como dice uno. Si en ese momento les caían, por eso Nehemías estaba ahí, ellos estaban ahí, construyendo, dando, pasando piedras y una tras otra, y todos estaban haciendo algo. Dice la Biblia que cada uno tenía espada, y tenían una espada porque si estaban como con la lanza aquí, ponían una piedra, pero la lanza estaba ahí, ponían una piedra y la lanza estaba ahí, estaban ahí. Todo el tiempo pendientes, todo el tiempo alertas. Y en ese momento entonces el que tocaba la trompeta estaba al lado. ¿Por qué? Porque si llegaban en cualquier momento, él tocaba la trompeta y todos estaban listos para la batalla. Había unidad en el pueblo de Dios. Había unidad para que todos estuvieran pendientes a una voz, unánimes, como dice Pablo. Estaban ahí construyendo, pero como quien dice: pásame la piedra y échale un ojito allá que no se vea unos cuantos caballitos que nos vengan a atacar. Y todos estaban en el mismo sentir mientras construían. A veces nos cuesta, hermanos, seguir sirviendo y trabajando juntos en una misma obra, en un mismo ministerio o en una misma área. En vez de estar unidos, muchos están desunidos. Pero el asunto, hermano, aquí es que ante cada oposición, ante cada situación, usted debe continuar. Usted no puede parar. Y debe entender que usted no pelea solo. Siempre tiene hermanos a su lado. Versículo 19. Ya estamos acabando. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.
En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios, ¿qué dicen? Peleará por nosotros, hermanos. Ellos no pararon, ellos siguieron edificando, pero me gusta esa frase. Dios peleará por nosotros. Llévate esto, hermano. Si tú estás sirviendo al Señor y lo más probable es que si tú sirves al Señor vas a tener oposición. Pero llévate esto, Dios peleará por nosotros. Versículo 21. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día ¿qué? Esa gente no descansaba. Esa gente no descansaba, hermano. Ante la oposición hay que seguir el ejemplo, hermano. El ejemplo que vemos de este pueblo que no cesaba hasta que la obra estuviese acabada. Y estaban pendientes. Y me recuerda un versículo en Hebreos 12, 1 al 3, que aún ante la oposición hay que tener en cuenta este ejemplo, hermano. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo ¿qué? No se canse hasta desmayar. Aún el ejemplo de Cristo, hermano, nos muestra que Él recibió tanto oprobio, tanto escarnio, tanta amenaza, tanta oposición, que su único ejemplo fue mantenerse en continuo ánimo, y animaba a otros en lo que Él hacía, su ministerio, en lo que Él nos dejaba el gran ejemplo de lo que debía hacer. ¿Qué es lo que cuál es la pelea que nosotros tenemos con nosotros mismos muchas veces? ¿Cuál es la oposición que te está evitando a ti servir al Señor? Piensa en esto. Siempre va a haber una oposición si tú quieres servir al Dios grande y poderoso. Pero como dijo Nehemías, no temáis, porque Dios es poderoso, grande y temible. No hay temor por nosotros. Ellos deberían temer, y nosotros entender que Dios peleará nuestras batallas. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por este privilegio que nos das de tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por este momento. Te pedimos, Dios Santo, que tú obres en nuestros corazones en este pequeño tiempo, Señor, de oración. Queremos hacer una pequeña invitación en esta noche. Simplemente recordarles que hay un Dios poderoso en el cielo, hay un Dios poderoso, un creador grande, temible, respetuoso, respetable, honorable. Nuestro Dios que está en los cielos, hermanos. Si hay momentos de angustia, tú deberías entender que Dios peleará nuestras batallas, nos va a dar el ánimo si confiamos en Él. Pero si tú no has conocido a Cristo, va a ser mucho más difícil, porque no tienes al Dios verdadero en tu corazón. Así que todos orando y nadie viendo, con respeto a Dios. Si hay alguno en esta noche que no ha decidido aún dónde va a pasar su eternidad, si no está 100% seguro el día de que muera, si va a ir al cielo o va a ir al infierno, me gustaría orar por ti en esta noche. Y quisiera que levantaras tu mano. Si alguno de los que está aquí escuchó este mensaje, tal vez dijo: no, esto no es para mí, pero tal vez dijo: yo quiero ese Dios que pueda pelear esa batalla por mí. Necesito a ese Dios, y para eso necesito hacer esa decisión por Cristo.
Levanta tu mano. Me gustaría orar por ti. ¿Cuántos de los que están aquí pudieran decir: pastor, yo estoy 100%, no estoy realmente 100% seguro si voy a ir al cielo o voy a ir al infierno? Quiero levantar mi mano para poder que ore por mí. Si ese es el caso, hazlo. Levanta tu mano. Quisiera orar por ti en esta noche. Cristiano, hijo de Dios, no voy a extender la invitación. Simplemente esta mañana muchos vinieron a comprometerse y tomar ese gran paso de interesarse en la obra del Señor. Y muchos se arrodillaron aquí en el altar porque entendieron que quieren darle a Cristo lo mejor. Pero si tú aquí donde estás no has hecho ese compromiso, quieres aprender, quieres ayudar, pedirle al Señor que te ayude, que te permita hacer e interesarse más en su obra, pídeselo en esta noche. Padre Santo, gracias te damos en este hermoso tiempo. Todos los que estamos aquí, Señor, entendemos que hay una gran obra que se está haciendo aquí en Tampa y que nuestra Iglesia Bautista Redención es parte de ella, que tú puedes usarnos, Señor. Ayúdanos, úsanos, siempre dándote lo mejor, mi Dios. Bendice, Señor, tu hermosa palabra en nuestras vidas cada día, en cada lectura, en cada oración, y pelea nuestras batallas, Señor, ante la oposición. Tal vez mucha de esta oposición aún ni la tenemos, pero tal vez en algún momento vamos a enfrentarla, Señor. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esa oposición, Señor, con oración, con el ánimo que necesitamos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, y imploramos, Señor, que tú sigas obrando en cada uno de los corazones de tus hijos que estamos aquí en este hermoso templo, Señor, en esta noche. Glorifícate, Señor, ante todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, anhelo trabajar por el Señor. Himno, anhelo trabajar por el Señor. Se me olvidó el número. Pero ya está en pantalla, pero igual. Ok, ya. Okay. 472, anhelo trabajar por el Señor. Póngase de pie conmigo y despida este maravilloso día del Señor conmigo diciendo: yo quiero trabajar por el Señor. Amén. Quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor.
pudiera orar por nosotros.